Le bendiga. La gracia y la paz del Señor siempre en su vida. Bueno, me honro, ¿verdad? En estar de nuevo aquí con ustedes. La bendición, gracias por la invitación. Saludos especiales. Voy a pedir que por favor tomen su Biblia. Vamos a leer dos versículos en el Corintios, el capítulo 16. Saben bastante de la Biblia ustedes. Primera epístola a Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice así. ¿Lo tienen? Sí. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vamos a ver. Bendito Dios, Padre, la gloria, gracias por su día, por esta hermosa iglesia, estos hermosos hermanos, y este lindo tiempo, Padre, adorándote, teniendo comunión y escudriñando tu palabra. Gracias a cada uno de los presentes. Te ruego, Padre, que durante la exposición de tu palabra, Cristo pueda ser exaltado, tu nombre sea glorificado, y que tú, Señor, trates en el corazón de cada uno de nosotros, de la manera que tú quieres, por medio de tu palabra. Espíritu Santo, Señor, dame mi para tu palabra y exponer esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál debe ser la conducta varonil en los hombres cristianos? Metafóricamente hablando, cada iglesia tiene un estado de salud. Entonces, podemos decir, siguiendo esta analogía, que hay iglesias muy vulnerables a los resfriados. Hay otras iglesias que definitivamente son iglesias con muchas enfermedades. Sin duda alguna, hay iglesias que padecen enfermedades terminales, pero gracias a Dios también hay iglesias saludables. En el caso de la iglesia de Corinto, donde está el versículo que hemos leído, podemos decir que era una iglesia con muchas enfermedades, donde sus líderes no estaban haciendo bien su trabajo. Y cuando hablo de sus líderes, pues estoy hablando de hombres que estaban dirigiendo la iglesia, es decir, personas de sexo masculino. Esos pastores, pues, aquellos ancianos estaban liderando la iglesia. Y así como todos aquellos servidores alrededor de ellos que acompañaban al pastor, a los pastores, a la labor de la iglesia, todos estos en la ciudad de Corinto estaban ejerciendo de forma inadecuada su labor en la iglesia. Una lectura de la epístola nos lo hace ver. En las Sagradas Escrituras tenemos dos cartas de Pablo para la iglesia de Corinto. Y en la primera de ellas logramos identificar varios problemas, muchos problemas. En todas las iglesias hay problemas, pero ellos no los estaban manejando como era debido. En la iglesia de Corinto tenían problemas de inmoralidad sexual, había incesto y no estaba siendo reprendido. Habían problemas de división interna en Corinto. También se identifican problemas doctrinales. Ellos tenían una gran confusión en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo, con los espirituales. Y también había confusión en la doctrina de la resurrección. También habían abusos en la cena del Señor. O sea que el discernimiento de sus líderes era muy bajo. Era una iglesia inmadura. Era una iglesia muy infantil en su proceder y en el cuidado de la santidad de la iglesia, en el cuidado de la comunión y en el cuidado de la doctrina de la iglesia. No ponían atención a los peligros
en esto. Entonces, Pablo les exhorta acerca de todos estos asuntos en la epístola. Y al final de esta primera carta, cuando está hablando acerca de algunos planes a futuro y se está despidiendo, aparecen dos versículos, yo digo, de la nada. Él está hablando de planes futuros y luego de estos versículos se despide. Entonces aparecen estos dos versículos que yo digo que aparecen ahí. Pablo está cerrando su carta, mencionando algunas instrucciones acerca de algunos hermanos. Y de repente aparecen 5 mandatos, 5 imperativos en el cierre. Velar, estar firmes en la fe, portados varonilmente, esforzados y hacer las cosas con amor. Lo acabamos de ver. En definitiva, la carta está dirigida a toda la iglesia de Corinto, sin duda. No obstante, si somos rígidos al momento de interpretar el texto, notaremos que son imperativos para quienes ejercían el liderazgo en la iglesia. O sea, aquellos que tenían que tomar la batuta para rescatar la salud de la iglesia y para enfrentar internamente todas estas situaciones, conductas que mermaban la buena salud que una iglesia debe tener, en este caso la iglesia de Corinto. Hermanos, son imperativos que primariamente se aplican al liderazgo, a los hombres de la iglesia. Porque en una eclesiología bíblica, fiel, apegada al texto, entendemos que los líderes de la iglesia, Dios, por la gracia de Dios, se lo ha otorgado a los hombres. La publicación de la palabra, las ordenanzas, así es. Y creo que esa es la razón porque las traducciones bíblicas en el tiempo de la Reforma traducen ese tercer imperativo como comportaos varonilmente. Así lo tradujo, se ve en la Reina Valera, o como la King James, comportaos como hombres. La mayoría de las traducciones modernas traducen esta parte como sean valientes, pero de hecho es una palabra que esa palabra que se traduce comportados varonilmente y otros la traducen sean valientes, en ninguno de los casos está mal traducida. Sin embargo, por eso contextualizo, creo que va dirigida al liderazgo, a los hombres. Y por eso en mi caso me inclino por las traducciones del periodo de la Reforma para esa parte del versículo. Ahora, lo antes dicho, deseo focalizar la respuesta a la pregunta que he planteado. La pregunta ha sido, ¿cuál debe ser esa conducta? ¿Cuál debe ser la conducta varonil en los hombres cristianos? Deseo focalizar esa conducta varonil, porque la pregunta es muy amplia, a la iglesia o en el cuidado de la iglesia. ¿Cuál debe de ser nuestra conducta como hombres varonil en el cuidado de la iglesia a la que asistimos, la iglesia a la que somos parte, en este caso, de Comunidad de Gracia, para ustedes? Dado que la respuesta general podría ser muy extensa, lo voy a enfocar. Tendríamos que abarcar cuál es la conducta, nuestra conducta, o debería ser nuestra conducta en la familia, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en el trabajo, en los negocios o en la cotidianidad de la vida. En fin, vamos a focalizar, entender cuál debe ser nuestra conducta como hombres en el cuidado de la iglesia. Entonces, la pregunta ya completa sería, ¿cuál debe ser la conducta varonil de los hombres cristianos en el cuidado de la iglesia? Aunque está focalizada ahora la pregunta, también encontraremos aplicaciones para otros ámbitos de nuestra vida, la vida de un hombre como nosotros. Estos imperativos, hermanos, que hemos dicho, no son exclusivos
para iglesias que están llenas de problemas. Lo que Pablo está diciendo al final de Corinto, solo porque la iglesia de Corinto era una iglesia con muchas deficiencias, no es que esto solamente es aplicable para iglesias con muchos problemas. No, para iglesias saludables también esto es aplicable. Esto se debe hacer en todas las iglesias, incluso en las iglesias más saludables, por doctrina, con cristianos de buen testimonio, donde hay buena comunión. Aún ahí se debe. Entonces vamos a ir uno por uno. Primero de ellos dice, entonces, ¿cuál debe ser esa conducta? Debe ser una conducta vigilante. Pablo les dice que estén vigilantes, que estén despiertos. Si tenemos un negocio, un lugar y pagamos una vigilancia, pagamos un vigilante y llegamos a las 10 de la noche, ¿qué esperamos? Que esté despierto, vigilante. Y si llegamos a las 12, a la 1, queremos que esté en su labor. Entonces, Pablo les está diciendo que sean centinelas. Según Wikipedia, un centinela es un guardia instalado en un puesto de observación para proteger un lugar, para proteger las instalaciones o algún material o algunas personas. Es una persona que debe de tener cierto entrenamiento para soportar las horas difíciles, pero velar a un soldado que digan que es centinela de algo, de aquí para allá no debe de pasar nada, esté vigilante y se duerme y lo deja pasar, ha fracasado en su trabajo. En el caso de velar en asuntos del cuidado de la iglesia del Señor, se está refiriendo a la tarea de estar vigilante para que nada extraño que atente contra la seguridad de la sana doctrina, para que nada que atente contra la sana comunión entre la iglesia o ante la santidad de la iglesia, que no pase, que no se sientan cómodos. Eso debe ser detectado. Hay que detectarlo y según las Sagradas Escrituras, ya nos dice la Biblia cómo enfrentarlo. Ya la Biblia nos dice, si alguien atenta contra la doctrina, la Biblia nos enseña que debemos hacer. Si alguien atenta contra la santidad de la iglesia, la Biblia dice lo que tenemos que hacer. O contra la comunión y la pureza de la iglesia. Amados hermanos, la iglesia del Señor, todas, en este caso nos referimos a la iglesia evangélica cristiana Comunidad de Gracia, son un objetivo de las milicias de la adversario, del engañador. A muchos cristianos se les olvida que estamos en una guerra espiritual. No tenemos guerra contra sangre, sino contra principados, hermanos, contra los demonios, contra el ejército de Satanás. Iglesias de sana doctrina, iglesias de buena comunidad, iglesias que cuidan la santidad, son objetivo militar de esta iglesia de Satanás. Ante eso, los hombres de Dios deben estar vigilantes, porque los ataques siempre vienen. Esta semana, iglesia conservadora, hemos recibido un golpe fuerte. Uno de los predicadores más prominentes confesó que ha caído en un grave pecado. Todos pueden ser atacados y todos son vulnerables. Así que nos corresponde estar vigilantes, con los ojos bien abiertos. Que nadie atente, hermano, contra la doctrina que tenemos, la deidad de Cristo, el glorioso evangelio, el significado de su muerte expiatoria, la justificación
de la sepultura de Cristo y su gloriosa resurrección y ascensión. En el caso de los hombres, hermanos, esto de estar vigilantes también es aplicable a nuestras familias. Debemos de estar vigilantes, porque al igual que la iglesia, el matrimonio y la familia son instituciones que están en la mira de las armas del enemigo. Por eso nosotros debemos de estar atentos, despiertos, vigilantes. ¿Qué hacen nuestros hijos? ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué están leyendo? ¿Con quiénes se están juntando? ¿Qué influencia tienen? ¿Cómo está la vida espiritual de mi esposa y la mía misma y la de nuestros hijos? En la casa, recuerden que los hombres somos sacerdotes del hogar y por lo tanto Dios nos ha dado también en la casa el liderazgo. En la iglesia somos llamados a liderar. Conductas cristianas. Debemos de velar, no dormirnos en el trabajo para vigilar, cuidar y proteger la iglesia y la familia. Es responsabilidad de nosotros, los hombres. También se requiere, hermanos, estemos vigilantes de nuestra propia conducta. No se confíe de usted. Todos en este lugar, absolutamente todos, somos vulnerables. Somos vulnerables de poder afectar la comunión de la iglesia, la santidad de la iglesia y la doctrina de la iglesia. Bien le dijo el mismo apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4 y 6, ten cuidado de ti mismo. Tengan cuidado, estén vigilantes con ustedes mismos. No se crean infalibles porque no lo son. Pueden saberse la Biblia en hebreo, porciones de arameo, todo el griego, pero son zonas vulnerables. Por lo tanto, lo primero es que tenemos que ver. Segundo, ¿cuál debe ser esa conducta? Debemos ser de una conducta con firmeza en la fe, estar firmes en la fe. La verdad que cada uno de los mandatos del versículo 13 parece que son instrucciones que se le pueden dar a un soldado. Velad, estar firmes en la fe. Yo no soy un experto en cuanto a la cultura castrense, pero entiendo que si a un soldado en este mes de la patria, hermanos, se le solicita que esté firme frente a la bandera durante unas 4 horas, esa instrucción significa que debe estar firme y perseverar en su posición sin importar las inclemencias del clima de ese día. En concreto, el soldado debe de permanecer firme, sea que el sol esté insoportable, sea que caiga un torrencial de lluvia, que haga mucho frío o que haya muchas distracciones en el ambiente, etc. ¿Qué tiene que hacer el soldado? Estar firme. Estar firme. Son famosos esos allá guardias del Palacio de Buckingham, ¿verdad? Pueden hacer de todo y ellos ni parpadean, hermanos. Están firmes. Esta expresión de estar firmes también la podemos encontrar en otras epístolas que escribió Pablo, en Gálatas, en Filipenses, en los Tesalonicenses, como hemos leído también a los Pedros. Quiero citar otras dos de esas expresiones. Filipenses, veamos lo que le dice a la iglesia de Filipo, en Filipenses 1:27, que dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, estáis firmes, en un mismo espíritu, combatiendo, unánimes por la fe del evangelio. También vale la pena recordar lo que le escribió a los de Tesalónica, 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Tenemos que estar firmes en la roca que es Cristo, hermanos.
que vengan los vientos, que vengan las tempestades, tenemos que permanecer firmes. Como decía Martín Lutero en su famoso, que muestre su furor, Satán, que lo muestre. Vamos a estar en el castillo fuerte, refugiados, firmes en el Señor. Debemos estar firmes en la palabra de Dios, en la conducta cristiana. Debemos estar firmes como hombres. No debemos, hermanos, de tirar la toalla. Nuestras rodillas no pueden flaquear en estar firmes en el Señor. Somos soldados del ejército del Señor. Si hubiésemos sido israelitas en tiempo de David, como hombres, hubiéramos tenido que empuñar la espada en defensa de nuestro pueblo. Y por la fe en Jehová de los ejércitos, ir adelante. Si hubiésemos sido de aquellos con Josué cruzaron el Jordán, como hombres, también nos hubiera tocado empuñar la espada contra aquellos 7 reinos. Y lo hubiéramos hecho porque delante nuestro iba el príncipe de los ejércitos de Jehová. Para mí es una preencarnación de Cristo en Josué 5. Para estar firmes, hermanos, debemos perseverar en congregarnos. Alguien no puede decir que está firme si no viene a la iglesia. Tenemos que perseverar en la oración. Usted no puede decir que está firme si usted no está orando día a día. Usted no lo puede decir. Tenemos que perseverar en la lectura, meditación de la palabra de Dios. De lo contrario, hermanos, estamos flaqueando. Para decir que estamos firmes, tenemos que perseverar en el glorioso evangelio de Cristo, en tener una comunión genuina, en amarnos, en perdonarnos, en soportarnos, en mostrarnos afecto y en compartir el evangelio. Que los hombres en la iglesia estén firmes en la fe es fundamental para el cuidado y la buena salud de una iglesia. Eso es fundamental. Ustedes quieren que la iglesia mantenga su buena salud, tienen que estar firmes. No flaqueen, no bajen los brazos. Dios nos da la fuerza para perseverar en él. Porque cuando un hombre flaquea y cae, esto puede ser devastador para varios días y para las personas. Cuanto más cuando son aquellos que están sirviendo al Señor. Es por eso que se requiere que estemos firmes en la fe. Como hombres cristianos debemos ser hombres firmes en nuestra fe, en nuestra palabra, en nuestros negocios, con nuestra familia. Los hombres cristianos no pueden ser hombres de doble ánimo. Ahora bien, siempre tenemos que tener en cuenta que Pablo mismo le advirtió a los corintios, unas páginas atrás de este texto, 1 Corintios 10:12. El que piensa estar firme, mire que no cae. Firmeza no es soberbia. Estar firme en el Señor no es altanería. No, hermano. Hay que ser muy humildes ante Dios y permanecer firmes, dándole gloria siempre al Rey. Tercer imperativo. ¿Cómo debe ser nuestra conducta? Debe ser una conducta madura. Portaos varonilmente. Me llama la atención una expresión que se encuentra entre las palabras que David le dijo a Salomón antes de su muerte. Por favor, tomen la Biblia y vayan al primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 4.
Ustedes van a identificar algo relacionado con lo que estamos hablando. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 2, que dice: se acercaron los días de la muerte de David y todo a Salomón, su hijo, diciendo: yo voy por el camino de toda la tierra, voy a morir. Esfuérzate, él le dice, y sé hombre. Guarda la ordenanza de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y guardando sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos, testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, todo aquello. O sea que para ser hombre hay que guardar ese ley. Está diciendo, no es desobedecer. Cuando está diciendo, sé hombre, es que obedezca. Y versículo 4, para que confirme Jehová su palabra, como lo diciendo: tus hijos guardaron su camino, andando delante de mí, ¿verdad? Todo su corazón y de toda su alma, jamás se varón en el trono de Israel. ¿Qué palabras? Ante una gran responsabilidad que se le avecinaba a su hijo y ante la misma muerte de su padre, que puede debilitar a cualquier hombre, mismo David le dice, entre otras cosas, a Salomón: sé hombre. El texto que estamos meditando en esta noche, esta mañana, Pablo le dice a los corintios: portaos varonilmente. Aquí Pablo sigue dando instrucciones que bien se le pueden dar a un soldado. Y les dice a los corintios: portaos varonilmente. Ya les comenté por qué yo me inclino más por la forma de traducción de las versiones reformadas. Portaos varonilmente, portaos como hombres. ¿Saben ustedes lo que es una ley marcial? Cuando un estado va a entrar en una guerra y decretan ley marcial, ¿a quiénes afecta? A los hombres. Voy a citar un texto. El presidente Volodymyr Zelensky declaró la ley marcial 24 de febrero del año 2022 en respuesta a la invasión rusa a Ucrania. Hablando en un discurso televisado a la nación poco antes de las 7 de la mañana, aclaró la aplicación o el alcance de esta ley y aclaró que todos los hombres sanos entre 18 y 60 años no podían salir del país, ya que el país comenzó a una movilización general de todas sus fuerzas de reserva, se convertían en reserva militar. Tenían que ir a pelear. Y guste o no guste, argumente, quieran ser, esta ley afectaba directamente a los hombres. No era para las mujeres, era para los hombres. Porque hasta un mundano sabe que en asuntos de guerra tenemos que mostrar nuestra hombría y no echarnos para atrás. Tenemos que portarnos varonilmente. El liderazgo dentro de la iglesia de Dios fue dado por designio divino a los hombres. Y si la iglesia está en una guerra espiritual, entonces son los hombres los que deben mostrar la mayor valentía, no es que las mujeres no sean. Pero estoy buscando aplicaciones para los hombres. Son los hombres los que deben demostrar la mayor valentía. ¿En qué? En verdad. En estar firmes. Deben demostrar la mayor valentía. Esta expresión, comportado varonilmente, también denota que no tenemos que actuar como niños inmaduros. Yo soy un hombre de 43 años, no puedo andar con conducta de 6, 7, 18 años. Pero hay hombres en las iglesias, al menos el caso, que parecen niños de 18 años y ya tienen casi 50.
Y bueno, para que poner ejemplos. Tenemos que dejarnos de niñerías en nuestra conducta, porque somos hombres. Estamos en una guerra. Esas cosas de inmadurez no es para los hombres cristianos. Estoy hablando de hombres maduros, los niños que disfruten su niñez, los jóvenes que disfruten su juventud, los hombres comportémonos varones. Para cuidar a la iglesia, amados hermanos, debemos actuar como hombres varonilmente, no como niños. Cuarto imperativo. ¿Cómo debe ser nuestra conducta? Debe ser una conducta laboriosa. Esforzados. Los hombres cristianos debemos de ser un ejemplo de esfuerzo, de trabajo, de sudor. De sol a sol tenemos que trabajar. Y ser un ejemplo en eso. Creo que debemos esforzarnos. Es requerido un gran esfuerzo para velar y para estar firmes en la fe, para comportarnos varonilmente con madurez y con valentía, esforzarnos en prepararnos, tener devoción con el Señor. No es casualidad que Dios le haya dicho a Josué tantas veces que se esforzara en el primer capítulo de Josué. Se lo dice antes, pero el versículo donde se lo dice por tercera vez es el más conocido, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Cuando había muerto Moisés. En todo lo que Pablo ordena en este versículo se requiere esfuerzo. Esfuerzo, hermanos, como les digo, si le toca a uno vigilar, pues se requiere un esfuerzo para no dormirse. Si hay que estar firme, se requiere esfuerzo para soportar todo lo demás. Para ser valientes, todo lo que Pablo ordena hacer. Nosotros, hermanos, como hombres, ustedes, los que estamos aquí como hombres, necesitan poner las manos en el arado y esforzarse. Esforzarse. Cuando las fuerzas nos den, hacerlo más no poder por la causa de Cristo. Cuidar la iglesia, hermano, tiene un gran esfuerzo. Y a veces el quinto imperativo debe ser una conducta amorosa. Hacedlo todo con amor. Versículo 14. Porque los primeros 4 se ven como muy rudos, ¿no? Velar, estar firme, comportados varonilmente, esforzados, pero que no nos olvide que debemos de hacer todas estas cosas con una conducta amorosa. En el estudio de estos versículos, coincidí con cómo lo ve William Barclay, algunos asuntos. Para mí, para él, los primeros 4 imperativos son como órdenes a soldados, pero mejor les voy a citar lo que él dice textualmente. Es posible que los 4 primeros imperativos tengan un trasfondo militar y sean como las órdenes de un oficial a sus soldados. Como centinelas, están siempre alertas. Cuando os ataquen, manteneos firmes en la fe y no retrocedáis ni un centímetro. A la hora de la batalla, portaos como héroes, como soldados bien equipados y entrenados, pelead con bravura por vuestro rey. Pero a continuación, la metáfora cambia. Cualquiera que sea la actitud del soldado cristiano para con las personas y para las cosas que amenazan el evangelio desde afuera o para con los que están desde adentro en la iglesia, su actitud debe estar inspirada siempre por la camaradería y el amor. En la vida cristiana tienen que estar siempre presentes el coraje de no retroceder jamás y el amor que nunca falla. Hermanos, portarnos varonilmente, en velar, en estar firmes, en estar vigilantes,
nos puede hacer perder el enfoque que Dios es amor. Y cualquier acción que nos toque hacer debe estar siempre nutrida de amor. El amor no debe faltar. Ya Pablo le ha dedicado una buena porción de esta misma epístola en el capítulo 13 para que los corintios supieran bien acerca de la preeminencia del amor, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, que nunca deja de ser. Es una tarea enorme, hermanos. Pero ¿qué pasa si alguno de ustedes dice, bueno, he flaqueado o flaqueo en velar, en estar vigilante, me distraigo, bajo los brazos, fallo en estar firme, soy vulnerable, figurativamente hablando, flaqueo, mis rodillas tiemblan. A veces no me estoy comportando con la madurez que es requerido. No me estoy esforzando. Es posible. Pero en 2 de Corintios, Pablo habla de una carga, pero dice que el Señor le dijo, bueno, entonces, bástate de mi gracia. Nunca olvidemos que no es por nuestro esfuerzo o por nuestra conducta varonil que tenemos el cuidado de nuestro Padre. Es por la gracia de Dios. Y los hombres, mucho éxito que llegue a tener un hombre en el campo empresarial, profesional, o en la iglesia, o sea, no debe de olvidar un hombre cristiano que está ahí por la gracia de Dios. Que si falla, la gracia de Dios. Que el Señor le bendiga.